Recording in progress. Dos minutos más. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar la sesión de física. Estábamos en la segunda ley de Newton. Vamos a terminar de explicar el ejemplo. ¿Ya? Muy bien, voy a volver a leer el ejercicio en el que habíamos quedado. Durante un traslado hospitalario se utilizan casos de medicamentos que son enganchados en fila y empujados por un camillero. ¿Sí? La masa del caso principal es de 600 kilogramos, usando un caso grande cónico, mientras que cada caso secundario tiene una masa de 200 kilogramos. Aquí, cada caso. ¿Sí? Hay dos casos unidos al caso principal. El conjunto arranca con una aceleración de 0.5 metros segundo cuadrado. Hallar la fuerza horizontal total que debe ejercer el camillero sobre el conjunto para lograr la aceleración. Miren, en este ejemplo de un caso principal de medicamentos que jala a otros dos casos secundarios, podemos visualizar la segunda y la tercera ley de Newton. La segunda ley de Newton la vamos a aplicar a todo el sistema en su conjunto, es decir, los tres casos unidos. Si un camillero jala en un extremo. Si no existe ningún tipo de fricción, es posible jalar un auto, hasta un camión podríamos empujar. Si no existe fricción entre la superficie y el piso por donde se mueve un determinado cuerpo. Pero considerando que existe una rugosidad, ¿sí?, en el piso, las llantas o la superficie de contacto,
existe una fricción. En este caso no se habla de la existencia de ningún tipo de fricción. Y bueno, debido a la unión entre el caso principal y el caso secundario, a través de una cuerda, a través de una cadena, de un eslabón, se establece una tensión en la cadena en la cuerda que une la soga, ambos. Esa cuerda, para el caso principal, representa una tensión que va en contra de la dirección de movimiento, es decir, impide el movimiento. En cambio, para el primer caso secundario, esa tensión le ayuda a moverse. Entonces, miren, para ambos cuerpos que interactúan, el caso de 600 kilogramos y el caso de 6.000 kilogramos y el caso de 200 kilogramos, ambas tensiones están presentes, pero tienen sentidos contrarios. Es lo que nos dice la tercera ley de Newton. Si dos cuerpos interactúan con una fuerza, uno sobre la otra, el otro cuerpo responde con una fuerza igual de magnitud, pero de sentido contrario. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esta tensión. Esa interacción no solamente sucede a través de una cuerda, la normal también es una fuerza que responde debido al contacto que hay entre un cuerpo y una determinada superficie, al contacto que se establece entre dos superficies. Los datos son aquí: la masa del caso principal, 600 kilogramos, y la masa de los casos secundarios, 2.000 kilogramos. La aceleración que quiere desarrollar, 0.5 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, aplicando la primera ley de Newton, el movimiento es una sola dimensión. Tenemos que la sumatoria alrededor del eje X de todas las fuerzas que actúan es igual a la masa por la aceleración. Si consideramos todo en su conjunto, yo puedo analizar todo el sistema en su conjunto. Aquí por eso está en líneas segmentadas. Tendríamos sumatoria de las fuerzas totales aplicadas a todo esto. Vamos a aplicar también al caso principal la segunda ley de Newton. Sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa del caso, que es SM mayúscula, 6.000 kilogramos, por la aceleración. Es la misma aceleración que ha desarrollado, porque están unidos estos tres casos, 0.5 metros segundo cuadrado. Entonces tendríamos que la sumatoria de fuerzas para este caso principal es la fuerza que aplica el camillero menos la tensión, ¿sí? Entre la unión a través de una soga, cadena o eslabón, el caso principal y el primer caso secundario. Ahí tendríamos menos T, y eso es igual a la masa del caso principal por la aceleración. Si después entonces, estas figuras faltaba incluir en la clase anterior, donde estábamos haciendo un reemplazo más matemático que no se complementaba, digamos, con el diagrama que no aparecía, ¿no?, en el problema. Sí, vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? En un hospital, una de las labores fundamentales del personal de salud consiste en la movilización segura de pacientes mediante camillas portátiles. Durante este procedimiento resulta imprescindible considerar las fuerzas ejercidas tanto sobre la camilla
como sobre el paciente, a fin de garantizar la correcta manipulación y preservar la integridad física de los pacientes. Con este propósito se plantea la siguiente situación. Una camilla de importación americana indica que su masa es de 33 libras y el expediente médico del paciente indica que tiene 65 kilogramos de masa. Dos paramédicos deben efectuar el levantamiento vertical de la camilla con el paciente con la finalidad de separarlo del nivel inferior, alcanzando por ello una aceleración ascendente constante de 0.5 metros segundo cuadrado. Considere la aceleración de la gravedad como gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, aquí realmente a un herido, a alguien que ha sufrido una fractura, o que ya no puede moverse, se lo lleva en camilla, ¿no? Entonces, partidos de fútbol. Entonces, el paciente tiene 65 kilogramos, aquí la camilla 33. ¿Sí? Y desde el reposo, desde el nivel inferior, desde el piso hacia arriba, hay que desarrollar una aceleración de 0.5 metros segundo cuadrado. Generalmente todo objeto pesado se levanta de jalón. Si uno intenta levantar algo pesado así de manera bien lenta, suave, le cuesta más. Eso lo vamos a explicar en el capítulo 6, conocido con el nombre de cantidad de movimiento y colisiones, ¿sí? Ahí vamos a explicar cuál es la importancia del impulso, qué entendemos por impulso. Entonces, por eso de jalón, se trata de aplicar una fuerza para acelerar rápido, digamos, ese ascenso a través de los dos paramédicos. La masa de la camilla, 33 libras, la masa del paciente, 65 kilogramos. Normalmente los equipos americanos tienen su masa en libras, ¿sí? Libras, pero esa libra también equivale a libra fuerza como peso. Muy bien, entonces hay que uniformizar las unidades, todo en el sistema internacional. Las 33 libras equivalen a una libra 453.6 gramos y un kilogramo 1000 gramos. Podríamos haber colocado el equivalente, ¿no? Una libra es equivalente a 0.453.4536 gramos, de manera directa. La masa de la camilla es 14.97. La masa total de la camilla más el paciente, 14.97 más 65, 79.97. Entonces, la fuerza mínima que deben aplicar, aplicando la segunda ley de Newton. Solamente hay un movimiento en el eje vertical. No nos indica que hay un movimiento horizontal, que los dos paramédicos empiezan a caminar, no. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración. Estamos indicando que la aceleración está ahí presente y el movimiento es en ascenso vertical. Y no es la aceleración de la gravedad del cuerpo, es una aceleración. No es un fenómeno de caída libre. Fuerza menos el peso es igual a la masa total por la aceleración. El peso es la masa total por la gravedad. La fuerza se despeja, menos masa total por la gravedad pasa al segundo miembro. Y podríamos despejar la masa total. La fuerza va a ser masa total por la aceleración más la gravedad. Si sustituimos, va a ser 79.97 por 5 metros segundo cuadrado más 9.8 metros segundo cuadrado. Lo que nos da como resultado 823.69 newton. Este ejercicio es muy sencillo para explicar una aplicación. La pregunta nos indicaba aquí la fuerza mínima que deben aplicar los paramédicos que comparten equitativamente la carga y expresa el resultado de la fuerza que debe aplicar cada paramédico en kilogramo fuerza. En la anterior clase hemos indicado que también una unidad de fuerza, además del newton, es el kilogramo fuerza. Entonces, ese kilogramo fuerza, ¿cómo se entiende? Si yo tengo un kilogramo, si lo quiero expresar en fuerza, ese kilogramo hay que multiplicarlo por la aceleración de la gravedad. Es decir, un kilogramo por 9.8 metros segundo cuadrado nos va a dar como resultado 9.8 newtons. Es decir, un kilogramo fuerza, como ustedes pueden ver aquí, equivale a 9.8 newtons. Como tenemos dos camilleros, ¿sí? La fuerza de cada uno es la fuerza total dividida entre dos. Cada camillero aplica una fuerza de 411.85 newtons para levantar la camilla y el paciente. Entonces, la fuerza que se debe aplicar, cada paramédico, no es más que 411.85 por un kilogramo de fuerza es 9.8 newtons.
Por favor, las unidades fundamentales tienen que dominar las equivalencias en pulgadas, pie, a metros, en las libras, ¿sí? A kilogramos, ¿sí? Litro, mililitro, un mililitro es un centímetro cúbico. Esos pequeños detalles van a ser determinantes en la prueba que van a rendir este fin de semana. Bueno, y la tercera ley de Newton, ¿no? La habíamos leído la clase anterior, la vamos a volver a recordar. Si dos cuerpos interactúan, o sea, mediante contacto físico, ¿sí? A través de sus superficies, mediante una cuerda, puede ser, ¿no? Si dos cuerpos interactúan, la fuerza de uno, dos, que ejerce el objeto uno sobre el objeto dos, es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza F2, que nos quita la flechita, que ejerce el objeto 2 sobre el objeto uno. Eso en el ejemplo de los casos, miren, la fuerza era idéntica, pero de sentido contrario. Aquí el F21 es menos F12 igual a la tensión, es igual a menos F21, es decir, menos la tensión, porque tiene sentido contrario. Entonces, esa ley de Newton se establece debido a la interacción de dos cuerpos, dos objetos, ¿sí? La normal es una fuerza de interacción también de un cuerpo sobre una superficie debido a la acción de la gravedad que ejerce ese cuerpo su peso sobre esa superficie. ¿Mm? Las fuerzas siempre actúan en pares, es decir, existe esa fuerza, pero de sentido contrario, se ejercen en cuerpos distintos, ninguna fuerza existe de manera aislada, es decir, los dos cuerpos tienen que interactuar, tienen que entrar en contacto, tienen que estar unidos por una cuerda para que podamos identificar la aplicación de la tercera ley de Newton a esos dos cuerpos, ¿no? ¿Qué aplicaciones podemos ver de la tercera ley de Newton? Durante la marcha, el pie ejerce fuerza contra el suelo y esta reacciona impulsando el cuerpo hacia adelante. Todas las superficies en las que nosotros caminamos, en la calle, adoquines, asfaltos, eh, pavimentos rígidos, césped artificial, un empedrado, son superficies que tienen fricción. Nos desbalamos fácilmente, a menos que vayamos allí a una pista de hielo o una pista de patinaje, una pista de hielo que es resbaloso. Sí, ahí la fricción es mínima, sí, es pequeña, ¿no? Pero nosotros podemos caminar en cualquier superficie rugosa debido a que al caminar nuestro cuerpo ejerce una presión y la superficie reacciona con esa presión, es decir, ese efecto de interacción y nos permite caminar. Si no, si la fricción sería cero, estaríamos resbalando de un lugar, no podríamos avanzar. En fisioterapia, el ejercicio de resistencia elástica, acción y reacción. Generalmente podemos eh, apretar una pelota con una terapia para las manos, apretamos, ejercemos una fuerza y el cuerpo reacciona con una fuerza contraria. En traumatología, impactos y caídas analizados en términos de acción y reacción. Todo impacto, toda fuerza que actúe sobre un cuerpo, una superficie, esa superficie, ese cuerpo responde con una fuerza contraria, pero en sentido, con dirección, con sentido contrario. Si yo le doy un puñete así a la pared, un puñete leve, ¿no? No un puñete fuerte, si nos se van a lastimar los nudillos, ver horizontal a la pared reacciona con una fuerza igual, pero de sentido contrario. Eso nos dice la tercera ley de Newton. Para terminar esta parte de teoría, antes de hacer los ejercicios, vamos a explicar qué entendemos por fuerza de fricción. Cuando un objeto está en movimiento, ya sea como sobre una superficie o en un medio viscoso, es decir, un cuerpo generalmente se desliza sobre una superficie, pero los líquidos y gases, ¿sí?, pueden deslizarse por un tubo y también un cuerpo sólido, ¿sí?, una pelota, un bloque de hierro o una esfera maciza puede deslizarse por una piscina, por un estanque, desde la superficie
en contacto entre el agua y la atmósfera hasta el fondo de la piscina. Entonces, cuando un objeto está en movimiento, ya sea sobre una superficie o en un medio viscoso como aire o agua, existe una resistencia al movimiento, porque el objeto interactúa con su entorno. A tal resistencia se le llama fuerza de fricción. ¿Sí? Vamos a trabajar, analizar y estudiar la fuerza de fricción entre dos cuerpos sólidos. Generalmente la superficie, el piso, es un cuerpo que de manera a priori, de manera inicial, asumimos que esa superficie se encuentra en reposo, pero la Tierra se encuentra en movimientos. Ese supuesto es para simplificar el análisis, ¿sí? Sobre esa superficie podemos mover una casetilla, podemos mover una camilla, podemos mover una mesa y existe una resistencia, ¿no? Al movimiento debido a la rugosidad de la superficie con la rugosidad del cuerpo que se mueve sobre esa superficie. Ejemplo, podemos tener un bote de basura de La Paz Limpia, no sé si es la empresa, o EMA, creo, en el Alto, más La Paz Limpia, esos contenedores son pesaditos, ¿no? Sí, ahí en un piso horizontal. Si ustedes aplican una pequeña fuerza, no muy fuerte, una fuerza de unos 50 newtons, no sé, una fuerza pequeña, no se va a mover ese contenedor de basura. Pero sí existe una fuerza de fricción contraria a esa fuerza que estás aplicando. Generalmente se conoce como un F sub S, una fuerza de fricción estática. ¿Qué es una fuerza de fricción estática? Porque se presenta cuando ese cuerpo no se mueve. Miren, entonces la magnitud de la fuerza de fricción estática, aquí dice, es igual a la magnitud de la fuerza aplicada, de manera que ese cuerpo no se mueva. ¿Sí? Pero si hago un mayor esfuerzo, aplico una mayor fuerza, no me va a vencer y trato de empujar, mover ese contenedor de basura, voy a vencer esa fuerza de fricción estática, pero al generar el movimiento de ese depósito de basura, ¿sí? La fuerza de fricción estática va a cambiar a una fuerza de fricción cinética, F sub K, que se presenta cuando este cuerpo empieza a moverse. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos fuerzas de fricción, un F sub S estática y un F sub K, una fuerza de fricción cinética. Miren, entonces la fricción, fuerza que se opone al movimiento relativo entre dos superficies. Vamos a analizar ese movimiento relativo respecto a cuerpos sólidos, un piso generalmente en reposo y un cuerpo que se desliza sobre esa superficie, ese piso. Entonces podemos identificar una fuerza de fricción estática, F sub índice S, referido a esa estática, que impide el inicio del movimiento. Es decir, si yo tengo un, un ropero muy pesado, si quiero empujar con una fuerza, no se mueve. Entonces hay una fuerza de fricción igual y opuesta a la fuerza que tú estás aplicando. Pero si esa fuerza que se aplica solo se incrementa de tal manera que empieza a moverse ese cuerpo, ahí aparece una fuerza de fricción con sentido contrario, dirección contrario a la dirección del movimiento, que no es más que el coeficiente de fricción mu sub K por la normal. Lo mismo para la de fricción estática, el coeficiente de fricción estático. Este es el subíndice que nos ayuda a identificar que esto es estático, este subíndice K, que esto es dinámico, que esto es cinético, por la normal. Entonces, mu es el coeficiente de fricción que no tiene ninguna unidad, N es la fuerza normal en newtons, y esa fuerza normal hemos indicado que es perpendicular, perpendicular al plano de contacto de la superficie con el cuerpo, de la superficie por donde o piso por donde se mueve el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo en sí. Si es una superficie horizontal, esa fuerza normal coincide o es igual al peso. Características, ¿ya?
depende de la naturaleza de las superficies y del peso. Si las dos superficies son rugosas, ¿sí? Entonces la fuerza de fricción es mayor. Si el peso de uno de los cuerpos es significativo, una roca, ni qué decir, es una fuerza de fricción grande, ¿no? Entonces, es fundamental en el control del movimiento humano. Si no hubiera esa fuerza de fricción, todo sería un caos. Los autos estarían ahí deslizándose, chocándose, las personas estarían resbalando de un lugar a otro, todo sería un caos. Esa fuerza de fricción nos permite darle estabilidad, ¿no? Al cuerpo en movimiento, a sistemas como una camilla, una, una, un portamedicamentos, un automóvil. Entonces es fundamental la fricción, la fuerza de fricción en el control del movimiento humano, también para nosotros. ¿Sí? Nuestros zapatos no son lisos, o sea, son rugosos. Entonces, para que no se desvale una persona al caminar, al correr. Entonces, existe una fuerza de fricción que se genera en la superficie y el contacto de los zapatos que nosotros utilizamos. Aplicaciones, la marcha del paciente, habíamos indicado, la fuerza de fricción está presente. Si no hubiese esa fuerza de fricción, estaríamos resbalando. Nos levantaríamos, intentaríamos caminar, nos resbalaríamos. Nos levantaríamos, intentaríamos caminar, nos resbalaríamos. Esa fuerza de fricción nos permite que las pisadas de nuestros zapatos interactúen y gracias a la tercera ley de Newton tengamos fuerzas de la misma magnitud y sentidos contrarios, de manera que nos permitan, nos ayuden en la locomoción, en el movimiento, en la traslación de nuestro cuerpo, digamos, de un lugar a otro. La fisioterapia, bandas elásticas y aparatos generan fricción que modula el ejercicio. La cirugía, todos los enfermeros, médicos utilizan guantes quirúrgicos. Esos guantes quirúrgicos no son lisos, te permiten agarrar un bisturí, una tijera, un escalpelo. Si fuesen lisos, agarrarías un bisturí y se soltaría, una tijera y resbalaría. Entonces, esa goma no es lisa. Entonces, también el ajuste de sillas de rueda y camillas para garantizar su seguridad. Eh, Casi todas las camillas, he visto, por lo menos las más modernas, tienen una palanca para frenar. Las sillas de ruedas también modernas tienen una palanca para frenar. ¿Alguien está rayando la pisada? Bueno, vamos a pasar a este ejercicio. Por favor, nos rayen la pisada. Vanessa, no rayes la pizarra. Ya, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Los enunciados van a ser así. Tienen que leer bien el ejercicio. ¿Sí? La primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas, vectores fuerza es igual a masa por la aceleración resultante. ¿Sí? Esa es la única ley y luego la presencia de tensión es normal.
Muy buenas tardes, se cortó mi conexión de internet, mil disculpas por favor, Entel está malo, esta mañana también me sucedió lo mismo, mil disculpas. Me he conectado por mi celular, espero que no se corte, por favor, vamos a estar atentos, ¿sí? Voy a proseguir con la explicación. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? El audio sabe bloquearse, por favor. Sí, se escucha, Inge. Sí, mi conexión de internet murió. Murió mi conexión de internet, por favor, mil disculpas. Y es Entel y alta velocidad, fibra, ¿no? Nada es falible, nada es infalible en tecnología, jóvenes, ¿ya? Muy bien. Entonces, este ejercicio, un paciente en rehabilitación utiliza una camilla móvil con ruedas, ¿no? Aquí estas camillas modernas, las que en los hospitales que recién se inauguran, tienen camillas, sí, son camillas eléctricas con su control remoto, se conecta a 220, tienen una pequeña palanca que se pisa para frenar, sí, hay zampas donde en los hospitales más antiguos donde esta camilla puede empezar a descender y podemos tener un accidente. Entonces, la camilla con paciente incluido tiene una masa de 200 kilogramos y se mueve con una rapidez de 20 metros por segundo, equivalente a un empuje inicial fuerte. El fisioterapeuta aplica los frenos de manera que la camilla se detiene en 10 segundos con una desaceleración constante. Siempre hay que visualizar e imaginar que esto lo está ocurriendo en un determinado problema. Yo soy camillero y bueno, estoy 20 metros por segundo, estoy corriendo, pues ese paciente está, depende de cuán rápido sea, si vive o no, ¿sí? A veces sucede en unos segundos, en unos segundos, en un minuto está la vida y la muerte. Entonces, ya está a punto de llegar a su destino, dice ya, deja de empujar. Para que se mueva esto, ha comenzado a empujar. Pero cuando ya se da cuenta de que ya está llegando a su destino, que dice, el fisioterapeuta aplica los frenos. Se mueve con unas rapidez de 20 metros por segundo. Generalmente una persona trata de moverse a velocidad constante. En un hospital nadie está corriendo o acelerando. El fisioterapeuta aplica los frenos de manera que la camilla se detiene en 10 segundos, con una deceleración constante. Es decir, debido a la palanca que pisa, los frenos se activan en la camilla y luego de 10 segundos esta camilla con el paciente incluido se detiene. Determina el coeficiente de fricción entre las ruedas de la camilla y el suelo del hospital. ¿Qué datos tenemos aquí, clase? La velocidad inicial, la velocidad final que es 0, la masa 200 kilogramos, el tiempo 10 segundos y la incógnita que estamos buscando es ese coeficiente de fricción cinética, ¿no? Entonces, no conocemos ese coeficiente de fricción cinética. Entonces, si queremos aplicar la primera ley de Newton, tenemos que conocer la segunda ley de Newton, tenemos que conocer la aceleración. No tenemos la aceleración como un dato directo, pero sí tengo aquí el tiempo que ha transcurrido, la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces puedo hallar la aceleración. Sé que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Algunos problemas combinan cinemática y dinámica. Este es un ejemplo de ese tipo de problemas. La aceleración aquí es igual a velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. La velocidad final es 0, se detiene. La velocidad inicial es 20 metros por segundo y el tiempo en que se detiene 10 segundos. La aceleración a visión negativa, menos 2 metros segundo cuadrado. O sea, ha pisado fuerte, digamos, y la velocidad a la que estaba yendo era una velocidad elevada, 10 metros por segundo. ¿Sí? Entonces la aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque desacelera hasta el punto de detenerse. Si el paciente estaba empujando primero, pero ya se da cuenta que está llegando, entonces deja de empujar y pisa el freno. O sea, hay una palanca, ¿no? En la parte inferior de la camilla. Entonces, el momento en que pisa ya no está empujando porque quiere detenerse. Entonces, no existe una fuerza que actúe sobre la misma. Entonces, si vemos aquí este diagrama de cuerpo libre, ¿qué vamos a tener, clase? Una normal, el movimiento es horizontal, hacia arriba, y el peso hacia abajo. El movimiento es en dirección horizontal. No existe una fuerza que impulse la camilla, porque el enfermero, el camillero, deja de empujar y solo frena, pero existe una fuerza de fricción F
contraria a la dirección de movimiento. Entonces, si aplicamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, tengo que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. No existe movimiento en el eje vertical, sería masa por cero, cero. Normal menos masa por la gravedad es cero, entonces la normal es equivalente a la masa por la gravedad. Esa equivalencia normal, peso, es un ejemplo de la aplicación de la tercera ley de Newton. La persona ejerce una fuerza equivalente a su peso y la superficie se acciona con una fuerza normal. Y esa fuerza normal tiene sentido contrario, pero tiene una magnitud similar, que es igual la masa por la gravedad. En el eje horizontal, sumatoria de fuerza en el eje X es igual a la masa por la aceleración. La dirección de movimiento es hacia la derecha, aquí, aquí. Entonces aquí no existe ningún movimiento en el eje, no existe ninguna fuerza que actúa en la dirección de movimiento, pero existe la fuerza de fricción que tiene un sentido, una dirección contraria a la dirección de movimiento. Por tanto, menos la fuerza de fricción cinética por el índice K de cinético, es igual a la masa por la aceleración. Entonces aquí tendríamos clase que menos, aquí hay un menos mu sub K por la normal es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Menos, ¿por qué? La fuerza de fricción cinética es el coeficiente de fricción cinético por la normal, ¿sí? Inge se volvió a colgar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se volvió a cortar, estoy con una conexión móvil, se ha cortado mi conexión de fibra, por favor, les pido paciencia, por favor, desde esta mañana tengo ese problema con mi conexión de internet, fibra de Entel. Bueno, como decía, aquí, clase, el cuerpo desacelera, la aceleración lo hemos hallado gracias a las ecuaciones de Riemann, de cinemática, la definición de aceleración. Entonces aquí solamente hay una fuerza de fricción cinética menos mi sub K por la normal, y eso es igual a la masa por la aceleración. Despejo ese coeficiente de fricción cinético que es igual menos, este signo negativo también pasa a dividir, menos la normal pasa a dividir, masa por la aceleración dividida entre la normal. Pero la normal de esta ecuación 1 es igual a la masa por la gravedad. Las masas con la masa se simplifica, álgebra, y tengo que ese coeficiente de fricción cinético es menos la aceleración por la gravedad. Es decir, es igual a menos la aceleración. ¿Cuál es la aceleración que he obtenido? Menos 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué es negativo? Porque ese camillero desacelera, pisa el freno de la camilla, llega un momento en que la camilla llega a detenerse. Entonces, menos 2 metros sobre segundo cuadrado, dividido entre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Y el resultado, menos por menos más 2 entre 9.8 aproximadamente 0.2. ¿Ya? Redondeado. Un estudiante me preguntaba, ¿cuántos decimales? Entre 2, un decimal son los resultados que se manejan en las respuestas de selección múltiple de las pruebas que se toma en los parciales. Vamos a analizar otro ejemplo en el que tengo que explicar el diagrama de cuerpo libre, pero desde un punto de vista ya más complejo, en un plano en 2 dimensiones con unas respectivas dotaciones. ¿Sí? ¿Cómo se dibuja un diagrama de cuerpo libre? Problema 6. Un paciente de 78 kilogramos está sujeto sobre una mesa quirúrgica inclinada, como el de la figura, con un ángulo de 20 grados, tren de Lemberg.
Inciso A, ¿cuál es el coeficiente de fricción estático mínimo para que no resbale? Algo similar al ejercicio anterior. Calcule la fuerza normal y la fuerza tangencial de corte que actúan sobre el cuerpo. Esas únicas fuerzas se deben aquí al peso y a la fuerza de fricción. Entonces, ¿cómo dibujamos un coeficiente de fricción, queridos? ¿Cómo dibujamos un diagrama de cuerpo libre, diré? ¿Cómo dibujamos un diagrama de cuerpo libre? En líneas segmentadas horizontales, dibujamos inicialmente el plano cartesiano. Líneas segmentadas, eje horizontal X, línea segmentada, su eje vertical, que es perpendicular al X, también en línea segmentada. Y el origen tiene que coincidir con el centro de masa de ese cuerpo, en este caso, la persona, sería su ombligo, ¿no? Sí. Muy bien. Y luego de trazar esos ejes X y Y del plano cartesiano, horizontal y vertical, procedo a trazar otros ejes. Un eje X' que coincide con la dirección de movimiento del cuerpo. En este caso, ese eje X coincide con el plano que es paralelo a la mesa quirúrgica. ¿Sí? Tiene un ángulo de 20 grados de inclinación. 20 grados, mira, que es el eje X' respecto al eje horizontal, X. Y el eje vertical Y', también con línea sólida, ¿sí? Es perpendicular a la dirección de movimiento, que es el eje X paralelo, eje X' paralelo al eje de la mesa quirúrgica, es paralelo, pero eso en líneas sólidas. Entonces, ya trazado eso, a continuación, identifico las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. La fuerza del peso, aquí está, masa por la gravedad, su magnitud, ¿sí? Luego, que tenemos la fuerza de fricción. Este cuerpo tiende a deslizarse, no tiende a ascender, a menos que estemos ahí en el espacio y estemos gravitando, ¿no? La tendencia es que este cuerpo tiende a bajar, pero debido a la fuerza de fricción, esto no se desliza, permanece móvil. Entonces, la fuerza de fricción está con dirección hacia arriba del plano del eje X'. El peso hacia abajo, siempre hacia el centro de la Tierra. Y aquí tenemos la fuerza normal que hemos indicado, es una fuerza que es perpendicular, ¿no?, a la superficie de contacto entre un cuerpo, uno y otro cuerpo, que en este caso es la mesa quirúrgica, generalmente es un piso o una rampa. Entonces, son tres fuerzas: la normal, el peso y la fuerza de fricción. Entonces, vamos a hacer balance de fuerzas en el eje X' y en el eje Y'. Ojo, el eje X y es siempre líneas segmentadas. Entonces, recordando el concepto de razones trigonométricas, aquí tengo el peso más su módulo estoy analizando, no como vector. Si lo descompongo en el eje X', es el cateto opuesto, entonces va a ser masa gravedad por el seno de 20 grados. Si descompongo este peso en el eje Y', es el cateto adyacente, va a ser masa gravedad por el coseno de 20. Entonces, como en el eje Y' no existe movimiento, ese cuerpo está inmóvil en el eje Y', la normal va a ser igual a masa gravedad por el coseno de 20. La misma gráfica te emite un resultado. Podemos ir acortando, ¿no?, cálculos. En el eje X', en teoría, todavía tampoco existe movimiento, porque esto todavía no se está deslizando. Entonces, tendríamos ahí clase que la masa por la gravedad por el seno de 20 es igual a la fuerza de deslizamiento. En ambos, tanto en el eje X' como en el eje Y', no existe movimiento. Este cuerpo se encuentra en reposo. Entonces, aquí hemos indicado el equilibrio paralelo al plano de la mesa. Tenemos todavía tiempo. Hola, hola. ¿Me escuchan? Oscar, Sí, sí, desconectado. Ya estoy traumado desde la mañana. Ya, muy bien. Entonces, en el equilibrio paralelo al plano. Aquí. ¿Qué tenemos Paola, aquí? tu micrófono. ¿Alguien está?
Muy bien, gracias. Gracias. El equilibrio paralelo al plano. Aquí al plano de la mesa, el X'. Tengo que esta fuerza de fricción, SFR, desglosamiento, S, que es estático, porque esto no se mueve. Máximo, que es igual a la mu sub S por la normal, es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo tita, seno de tita, seno de 20 grados. ¿Sí? En el eje perpendicular, la normal es igual a la masa gravedad por el coseno de tita. Son dos únicas fuerzas, por eso lo he anotado de manera directa. La normal, masa gravedad por el coseno de tita. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros aquí? Si este mu sub s ustedes despejan, vamos a obtener que este mu sub s es igual a masa gravedad seno de tita dividido entre la normal. Pero la normal, ¿a qué es igual, clase? Masa gravedad por coseno de tita. Masa gravedad con masa gravedad simplifica y obtenemos que el mu sub s estático no va a ser más que seno de tita coseno de tita, es decir, la tangente de tita. Entonces, ese mu sub s mínimo estático es tangente de 20 grados, ¿a qué es igual? 0,364. Es un coeficiente de fricción elevado, ¿sí? Aproximadamente 0,364. La normal, miren, es igual a masa gravedad coseno de tita, si multiplicamos masa 78 kilogramos, 9,8 kilogramos metro segundo cuadrado, y el coseno de 20 grados 0,93, vamos a tener 718 newtons. La fuerza de corte, esa fuerza hacia abajo en la camilla del peso componente masa gravedad seno de tita es aproximadamente 261 newtons. Entonces, la construcción del diagrama de cuerpo libre es importante, ¿sí? Los otros ejercicios son ejercicios también de la fuerza de fricción. Tengo que volver a explicar un ejercicio con un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Estos son ejemplos de movimiento en una sola dimensión que ustedes pueden analizar de manera sencilla. Les invito a revisar esos ejercicios como tal. Vamos a hacer este último ejemplo. Tengo 5 minutos, le voy a robar unos minutos al otro profesor, lo vamos a explicar. En un hospital, un enfermero empuja una camilla, ¿sí? En la que reposa un paciente y equipo médico, que en su conjunto equivale a una masa de 100 kilogramos, 70 kilogramos del paciente, 30 kilogramos la camilla y 10 kilogramos los equipos. 60 más 30 más 10 kilogramos equivalen a 100 kilogramos. La zampa tiene una inclinación de 30 grados, ¿sí? Respecto al horizontal. Aquí está la zampa. En la mayor parte de los hospitales antiguos, o sea que son de construcción no reciente, hay zampas. Por esas zampas se empujan las camillas, ¿sí? En los hospitales modernos ya se libera ese espacio de la zampa porque hay ascensores de alta carga que pueden llevar, digamos, paciente, equipos y varios, todo un equipo de cirujanos pueden entrar en el ascensor para eh, monitorear el estado de salud de una persona y evitar perder una vida. Entonces, pero las zampas siguen presentes. La zampa tiene una inclinación de 30 grados respecto a la horizontal. El paciente se encuentra delicado y debe pasar rápidamente de un piso al siguiente, motivo por el cual la camilla debe desarrollar una aceleración de 0,5 metros segundo cuadrado. Es una aceleración grande, considerando una zampa y que el camillero es la única fuerza motriz que impulsa esa camilla. Si el coeficiente de fricción entre el piso y la camilla es 0,1, es decir, no existe mucha fricción, ¿sí? Determine la fuerza paralela a la dirección del movimiento que el enfermero debe imprimir sobre la camilla para desarrollar la aceleración de 0,5 metros. Entonces, en este tipo de ejercicios, en zampas o donde hay un movimiento en 2 dimensiones, ¿sí? Es necesario realizar el diagrama de cuerpo libre. Miren, aquí está la fuerza, 30 grados. Y lo mismo repito, y espero que estén con su cuaderno y anotando. El eje horizontal y vertical en líneas segmentadas, sí. No la van a hallar de manera sólida porque se confunden. Ya no saben dónde proyectar el vector fuerza, el vector peso, y al final se confunden y pasan a otro ejercicio. No, en líneas segmentadas, el eje X y el eje Y. Luego,
trazamos otros planos también que coincidan con el mismo origen del eje X' que coincide con la dirección del movimiento, que es paralelo a la zampa. Por eso aquí hay 30 grados, el eje X' respecto al eje X, ¿no? 30 grados. Y esos 30 grados se repiten de manera 30 grados, luego no, 30 grados, no, 30 grados, no, 30 grados. Sí. Y el eje, por último, el eje vertical, Y', ¿sí? Perpendicular a las superficies donde se desarrolla el movimiento. Entonces, ahí ya hemos construido este diagrama de cuerpo libre, haciendo coincidir un plano X con un plano X' Y' que coincide con la dirección de movimiento. Es conveniente para simplificar un ejercicio que es X' coincida con la dirección de movimiento. Entonces, de esa forma, luego identifico las fuerzas que están presentes. Esta fuerza F que aplica el camillero, que es paralela, nos dice la zampa. Puede que el camillero, el fisioterapeuta, aquí en el ejercicio, el enfermero, digamos, no está empujando de manera paralela, puede estar empujando de manera horizontal. Puede suceder, hay que leer bien el problema. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Esta fuerza es paralela a la dirección de movimiento. Ahí dice en el ejercicio, ¿no? Si determine, donde dice, si el coeficiente de fricción entre el piso y la cabeza, determina la fuerza paralela a la dirección que el enfermero debe imprimir. Paralela, dice, ¿no? Por ahí el ejercicio determina la fuerza horizontal con la que empuja el enfermero. Ya cambia el escenario, van a leer bien el problema, por eso ustedes están llevando una materia de lenguaje. Entonces esto es paralelo. En otro ejercicio puede ser una fuerza horizontal. La fuerza de fricción FR, que está en rojo, siempre es contraria a la dirección de movimiento. Si está ascendiendo, la fuerza de fricción tiene sentido contrario a la dirección de movimiento. Entonces tenemos fuerza F, fuerza de fricción, la normal, aquí no he notado, aquí la normal que es perpendicular, aquí una N van a añadir, y el peso masa por la gravedad. Son 1, 2, 3, 4 fuerzas. 4 fuerzas. Pero la única fuerza, que es el peso, no coincide con los ejes coordenados. Entonces tenemos que descomponer el peso en el eje Y' y en el eje X'. Aquí tengo 30 grados, sí, no, sí, 30 grados en 30 grados. Entonces, el componente del peso masa gravedad en el eje Y', aquí, respecto a 30 grados, es el cateto adyacente. Por lo tanto, ese componente es masa gravedad coseno de 30. Aquí, en el eje X', ese componente es el cateto opuesto. Entonces, masa gravedad seno de tita. Entonces, lo único que tenemos que hacer a continuación es la sumatoria de fuerzas, ¿no? En el eje X', aquí tendríamos, considerando el sentido del movimiento como positivo, entonces la fuerza, el módulo del vector fuerza, F, menos la fuerza, el módulo del vector fuerza de deslizamiento, FR, que tiene un sentido contrario, menos el componente del peso en esa dirección, masa gravedad por seno de 30 es igual a la masa por la aceleración. La fuerza de deslizamiento coincide con el coeficiente de fricción cinético por la normal. Menos masa por la gravedad por el seno de 30 igual a la masa por la aceleración. En el eje Y' no hay movimiento. Entonces, ahí, bueno, podemos considerar como positivo y el eje hacia arriba, Y', entonces vas a tener la normal aquí. Una N me he olvidado anotar. Este vector en negrito que está hacia arriba es la normal. La normal menos la componente del peso en el eje Y', masa gravedad coseno de tita es igual a masa por 0, porque no existe movimiento en ese eje, en el eje Y'. De tal manera que de la ecuación 2 obtenemos que la normal es masa gravedad coseno de 30. Sustituyo en la ecuación 1, en vez de la normal coloco masa gravedad coseno de 30, masa gravedad seno de 30, masa por la aceleración. Despejo la fuerza y los términos con signo negativo pasan al segundo miembro. Mi sub K, masa gravedad coseno de 30, masa gravedad seno de 30, más masa gravedad. Lo último, solamente tengo que sustituir, ¿no? El mu sub K es 0.1, 100 kilogramos, 100 kilogramos la masa de la
camilla, el paciente y los equipos por 9.8 metros segundo cuadrado por el coseno de 30. Masa gravedad, seno de 30, 100 kilogramos, 9.8 metros segundo cuadrado, seno de 30. Más la masa por la aceleración, 0.5 metros segundo cuadrado. El resultado es 624.87. Nuevamente, en este tipo de ejercicios en 2 dimensiones, es importante que dibujen bien el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Bueno, voy a detenerme aquí, miren, queridos estudiantes. Entonces, yo para cesar día de otro profesor, dominen las fórmulas esenciales, ¿sí? No se atiborden de fórmulas, nos vemos el día del examen, ¿ya? Queridos estudiantes, en el control, mil disculpas al otro colega, le dicen, mil disculpas por haber ocupado 2 Ingeniero, minutos de su tiempo, ¿ya? Entonces, sí, dígame. antes de que se vaya, ¿nos podría mostrar los ejercicios plantados de la diapositiva, por favor? Ah, ya, los voy a compartir en el ¿ya? En el... Se ha cortado la conexión, no se va a poder. Ay. Ah, ha vuelto la conexión. Entonces, si todavía no está el profesor, nunca me he excedido con el tiempo, pero por esta vez voy a colocar, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos indicado, no? Todos los ejercicios que vamos a tratar de hacer, realizar, siempre van a tener esa aplicación a la física, el cuerpo humano, situaciones en el medio. Esa es la prioridad que vamos a tener. No son ejercicios para el campo de la ingeniería, ni ejercicios para físicos puros, ¿no? Ni para agrónomos. Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Entonces, los contenidos, el plan de las asignaturas, tiene ese enfoque la dirección de coordinación del curso preuniversitario. Un momentito. Estos dos voy a copiar. Ya tienen que estar en Muy bien, muy buenas tardes. Hoy vamos a llevar la clase de repaso, ¿ya? Hoy nos toca hacer la clase de repaso. Si tienen dudas sobre todo lo que hemos llevado, las pueden escribir en el chat. Nos han dado este resumen de los temas que hemos ido dando. Aparentemente esto es lo que va a entrar en el examen.